director general deba ser el responsable, pero sí debe de entenderlo muy bien y debe participar. Todo depende del tipo de organización. Si es una organización impulsada por sus metas financieras, quizás el director financiero debería ser el responsable y dueño. En empresas de manufactura o de actividad logística principalmente, pudiera ser un comité representativo de esa actividad. Su manejo y mantenimiento pudiera ser asignado a una persona y otras pudieran ser responsables de la aplicación de ciertos componentes. El director de seguridad pudiera ser responsable del plan de respuesta a emergencias, mientras que la recuperación y reinstalación de operaciones pudiera ser más responsabilidad del área de finanzas. En todo caso, la parte crítica es que alguien con suficiente jerarquía directiva en la organización se encargue de asegurar que el programa de continuidad se mantenga, se actualice y se practique, y que tenga legitimidad a todos los niveles. Con base en tu experiencia, Dan, ¿cuál es el primer paso que debe tomar una organización para iniciar su planeación de continuidad de negocios? Tradicionalmente, las organizaciones comienzan por identificar las amenazas o riesgos que pudieran dañar su actividad productiva. Y luego clasifican esas amenazas o riesgos. Bob Brown se refirió en su presentación a las amenazas de tipo humano, técnico, operativas y financieras. Esta es una buena manera de clasificarlas. Es una de varias. Una vez identificadas estas amenazas, se procede a su mitigación y al desarrollo de planes de respuesta. También existe un nuevo enfoque cada vez más utilizado que comienza con la hipótesis de que ocurrirá el peor escenario posible en toda o una parte de la organización. Nuestra línea de producción se destruyó, se incendió su infraestructura física, etc. Muchos están ahora desarrollando sus planes de continuidad con el uso repetitivo de este concepto, tratando de llegar al mismo objetivo de minimizar los riesgos. En general, las organizaciones se comprometen a este esfuerzo con base en su propia iniciativa. ¿Qué es lo que típicamente implementan y cuáles son las acciones más efectivas? Bueno, el hecho de que una organización comience es en realidad la parte más importante. La motivación para iniciar está cambiando ahora. Anteriormente la motivación venía porque los dueños y directivos de la organización sentían la necesidad de proteger a su personal y a sus consumidores. Algunas veces lo hacían porque alguien más les decía que lo deberían hacer. Hoy en día, tomando nuevamente como ejemplo a muchas de las empresas líderes en Estados Unidos, con acciones registradas en bolsa de valores, las agencias reguladoras están comunicándoles que es necesario que den confianza a sus accionistas, comprobándoles su ética de manejo y continuidad. Así es que la motivación en este caso tiene 2 o 3 componentes. El apego a la responsabilidad y honestidad es ahora importante. Algunas veces tienen tintes económicos y otras veces reglamentarios. Si la motivación es para remediar ineficiencias operativas, ¿existe alguna manera de relacionar el esfuerzo de continuidad con la competitividad de la organización en general? Definitivamente que sí. Esta es una de las formas de validar o justificar los planes de continuidad de negocios. Se puede decir que sin este esfuerzo se va a perder tarde que temprano posición de mercado. Y si se hace el esfuerzo, no solo se va a mantener posición comercial, sino que se va a ganar penetración de mercado. Existen diversos estudios que confirman que las organizaciones que responden con efectividad a contingencias y emergencias crean una dinámica de imagen y relaciones públicas muy positiva. Cuando un consumidor adquiere ciertos productos o servicios y puede decir, a mí me gusta esta empresa porque podré seguir comprándole por mucho tiempo. Esto en contraste con otro que dijera, bueno, parece que esta empresa ya pronto dejará de operar, por lo que mejor me voy con un competidor. Tú te referiste a posibles mandatos de leyes y reglamentos que pudieran obligar a las organizaciones a hacer ciertas cosas relacionadas con su responsabilidad de continuidad. Pero esto no aseguraría que los programas de continuidad sean los adecuados. ¿Ves tú que existe un conflicto aquí?
Ciertamente aquí podría haber cierto problema de resistencia. En realidad, hoy en día existen millones de planes de continuidad de negocios colocados sobre escritorios directivos y personal de trabajo, no utilizados ni validados. Aquí la presión que vamos a tener es de desarrollar nuestra capacidad para poner en marcha esos planes de acuerdo a los tiempos y puntos de respuesta que estos establecen, o sea, el aspecto de aplicación práctica de planes. Muy bien. Gracias, Dan. Por nada, Frank. Ha sido un placer. Continuamos ahora con la segunda sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera llamada viene de México, del Instituto Politécnico Latinoamericano, en Pachuca, en Hidalgo, en México. Adelante, México. Su pregunta, por favor. Gracias. Sí, es Instituto Tecnológico Latinoamericano. Mi pregunta es si en una institución educativa sería conveniente el tener un manual de riesgos, siendo que contamos, desde luego, en nuestra comunidad con personal docente, es decir, maestros, y también con alumnos. Quisiera conocer su opinión a este respecto. Dan, ¿qué piensas? ¿La universidad debe de tenerlo? Sí, yo creo que el manual de riesgo o el desarrollo de una matriz de riesgo que incluye no solo la existencia de un riesgo o una amenaza, sino de qué tan grande puede ser, es crítico. En cuanto a varias cosas. Uno es manejar el riesgo y dos es crear programas de respuesta alrededor de dicho riesgo. Entonces, absolutamente, ya sea se hace en forma de departamentos o en toda la institución, es un comienzo prototípico excelente. Ahora tenemos una llamada de Colombia, es de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, en Medellín, en Colombia. Adelante, Colombia, su pregunta, por favor. Muchas gracias, buenos días. Bueno, nuestra pregunta es, ¿qué tipo de contingencias pueden plantearse cuando el programa de administración de riesgos se ha orientado de manera equivocada hacia los riesgos de menor prioridad? Bien, esa es una pregunta excelente y espero que entiendo a dónde vas con esta pregunta, pero si te enfocas en riesgos que en uno son menos probables de que ocurran y número dos, menos grandes, sí se podría plantear de esta forma. Entonces la contingencia que tenemos que utilizar es el rigor de su planeación de respuesta. Entonces, sin importar el riesgo que se manifiesta, tú tienes un plan que lo lleva paso por paso lógico, entonces por lo menos tienen sus bases cubiertas y están maximizando sus respuestas al riesgo. Y yo creo que esa es la contingencia, es tener un plan que funciona sin importar de la magnitud del evento en cuanto a sus pasos lógicos. Tenemos otra pregunta de México, viene de la Universidad de Occidente en Los Mochis, en el estado de Sinaloa, en México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, nuestra pregunta está enfocada a la exposición del señor Robert Brown y se relaciona a que si el riesgo se reduce con la diversificación, ¿cómo sería esta diversificación al enfocarlo al factor humano? Gracias. Bob. Quiero cerciorarme que entiendo bien esta pregunta, pero si no la entiendo, por favor, ténganme paciencia. La diversificación desde un punto de vista humano, lo que yo entiendo que sea es realmente tener en cuenta las diferencias de una forma distinta de simplemente estar de forma cotidiana. La diversificación para mí es tratar de entender y valorar las diferencias de las cuales vamos a estar expuestos. Dan dijo anteriormente, hablamos de un manual. Bueno, consideren incorporar sus políticas y procedimientos de administración del riesgo y su manejo de riesgo en sus políticas y procedimientos y
el enfoque, hay que construir parte de estas políticas entonces para tratar de cómo, tratamos con la gente y como la gente es diferente y tenemos que entender dichas diferencias. Vivimos en una sociedad global donde entender dichas diferencias y ser diversificado puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahora tenemos una llamada de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Está en la ciudad, en el estado más bien de México, en México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, usted habló de que es aconsejable contar con una auditoría interna o asesores especiales. En México y para microempresas esto es costoso. Mi pregunta es, ¿qué otra opción sugieren para eliminar los riesgos e incrementar las oportunidades en microempresas mexicanas? Bien, si estructuran el programa de administración de riesgos que está conectado, un programa que realmente va a involucrar a sus empleados en un proceso de manejo de riesgos, usted puede entrenarlos a que entrenen a todas las personas involucradas a que formen parte. Y cuando yo hablo de auditoría interna, hago dicha referencia de que, un administrador de riesgos no lo puede hacer por sí solo. Tiene que crear consenso, tiene que pedir ayuda y participación. Y la mejor forma de hacerla es hacer que la gente se sienta una parte valiosa, una parte de la organización y que todos participen en dicho proceso de riesgos y hay que premiarlos de forma adecuada. Y esa es la mejor forma de hacer un proceso de auditoría interna. Es un proceso de monitoreo continuo y pedirles a todos que formen parte de dicho proceso. Nuestra siguiente llamada es de México, del Colegio de Bachilleres en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Guasave, en México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los riesgos y estrategias que las instituciones educativas deben considerar al tener una gran demanda de alumnos egresados cuando no se tiene con un panorama de crecimiento empresarial? Gracias. Dan, ¿entendiste la pregunta? Creo que esta pregunta tiene como 2 o 3 niveles y yo lo puedo responder desde una perspectiva de negocios continuos. Yo creo que las exigencias de los exalumnos realmente obligan a las instituciones educativas de tener un plan. Pero si no se tiene un plan, si los exalumnos empiezan a quitar fondos, si empiezan a embarcar en acciones que en contra de las misiones y los objetivos del instituto educativo, entonces el plan de riesgos tiene que responder. Hay varias respuestas tácticas, es una pregunta muy detallosa y se puede realmente responder de varias facetas. Tú ves que hay algo que de los exalumnos pueden hacer y que no hay muchos empresarios. ¿Cómo lo puedes responder tú? De nuevo, es una pregunta excelente, pero los exalumnos realmente son personas involucradas en el proceso de asegurar que las instituciones educativas tengan éxito. Incorporarlos también en el proceso y que sepan cuáles son sus objetivos. Todas las personas involucradas tienen que estar incorporadas. Los maestros, los exalumnos, los empleados, la comunidad, todos ellos tienen que estar involucrados en el manejo de riesgo y en la implementación de estrategias para ayudar a dichas instituciones educativas a que tengan éxito en este área. Gracias por sus excelentes preguntas, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que les haya gustado participar de nuevo en este programa tan
importante. Los invitamos a que participen en la 10ª videoconferencia llamada La creciente red global de comunicaciones, integrando satélites, cable y sistemas inalámbricos, el día 31 de octubre del 2002. Para más información, por favor, consulten su manual de participante, donde verán las fechas y los temas específicos para cada programa. También podrán visitar nuestro sitio web en itc-group.org. Les agradecemos su entusiasta participación e interés en dicho programa. Gracias y hasta pronto.